Hoy daremos comienzo a las entregas semanales cuyo objetivo fundamental es describir los efectos fundamentales o los fundamentos de la dieta para la zona y sus implicancias en la salud. Para ello tenemos que saber qué es la zona y la podemos describir como un estado metabólico donde el organismo funciona a la máxima eficiencia. Es un estado donde los sentidos se agudizan, es un estado donde la depresión desaparece, donde la energía comienza a aparecer como cuando éramos jóvenes, donde los dolores y la inflamación desaparecen, donde se normaliza la función intestinal, donde los pelos, las uñas y la piel comienzan a mantener la textura que tenían antes cuando éramos más jóvenes, donde directamente la pérdida de peso o la pérdida de la grasa es una situación muy sencilla que no cuesta absolutamente nada y ningún sacrificio. Es una zona donde es muy fácil de alcanzar, es una zona donde recomendamos tratar de alcanzarla y para ello les puedo asegurar justamente que hace aproximadamente unos 8 años que estoy en ese estado y les puedo asegurar que es una situación muy interesante, ayuda a mantener un bienestar y la salud prácticamente de una manera tal que hace que uno se sienta realmente muy bien. Es una zona donde es muy fácil mantenerse y le recomiendo en forma personal tratar de mantenerse por el resto de su vida. En definitiva, es un concepto creado por el doctor Barricir hará aproximadamente 20-25 años, cuando él comienza a buscar el medicamento que frenara su propia muerte de origen cardiovascular. Digo su propia muerte, ya que toda su familia, padres, hermanos, abuelos, habían fallecido por patología cardiovascular entre los 40 y 50 años de edad. Él busca cuál es el medicamento que pudiera llegar a frenar esa propia muerte. Y bueno, ¿qué es lo que descubre? Que la comida es ese medicamento. También descubre que los genes no se pueden cambiar, pero sí la expresión de los mismos. Ese medicamento que él encuentra y que es la comida está constituido por los distintos macronutrientes que son proteínas, hidratos de carbono y grasas. Tenemos que saber fundamentalmente cuáles son los macronutrientes favorables y desfavorables que van a actuar justamente con cada una de estas hormonas. Vamos a empezar hablando de los macronutrientes hidratos de carbono. Tenemos que saber que ellos estimulan a la insulina y hay dos tipos de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono favorables y desfavorables. ¿Cuáles serían los hidratos de carbono favorables? Son aquellos que producen una respuesta insulínica muy baja, que cuando son absorbidos en el organismo entran a la sangre muy lentamente y la respuesta de la insulina es muy baja, no produce pico de insulina, que generalmente lo tenemos entre lo que se llama el grupo de las frutas y las verduras. Por lo tanto, son hidratos de carbono favorables. Y por otro lado tenemos los hidratos de carbono desfavorables. Estos hidratos de carbono desfavorables justamente se los denomina así de esta manera porque tienen una absorción, una velocidad de entrada muy rápida a la sangre. Por lo tanto, la respuesta inmediata del páncreas es producir un gran pico de insulina que hace que justamente a través de este pico trate de metabolizar todo ese azúcar que entró en forma brusca. ¿Y dónde lo va a tratar de metabolizar? ¿Dónde lo va a tratar de depositar? A nivel del hígado y a nivel de los músculos. Lo que ocurre es que cuando el pico es tan elevado, tan exagerado, pasan algunas cositas, fundamentalmente dos. Este pico exagerado de insulina lo que hace es bajar aproximadamente a las 2 horas el azúcar en sangre. Por lo tanto, en lugar de tener un pico ahora de azúcar en sangre, vamos a tener una disminución de este azúcar o glucosa, un término conocido por hipoglicemia. Cuando esto ocurre, pasa algo muy importante. En nuestra sangre tenemos poco azúcar, poco glucosa, el cerebro nuestro se alimenta de glucosa, entonces al tener una disminución de la misma, el cerebro va a estar haciendo algo que se denomina rateando el cerebro,
somnolencia y sueño, y fundamentalmente lo otro que es muy importante, va a aparecer apetito porque no tenemos el combustible. Entonces, cuando nosotros incorporamos a nuestra dieta los hidratos de carbono desfavorables que producen ese pico de azúcar y ese pico de insulina, lamentablemente a las 2 horas vamos a tener un bajón de azúcar con la consecuencia que no queremos nosotros que ocurra, que es el apetito y la somnolencia o la falta de energía. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener a esta hormona insulina, la tenemos que tener lo tenemos que tener a raya, no la tenemos que tener en un pico muy elevado ni muy bajo, porque si es muy elevado ocurre lo que yo les describía. Por eso se la llama la hormona del hambre. A las 2 horas de haber consumido estos hidratos de carbono, nuevamente tenemos apetito. Vamos a pasar al segundo grupo, que son los macronutrientes llamados proteínas. Estas proteínas estimulan otra hormona que se llama glucagón, también segregada por el páncreas. ¿Qué ocurre cuando consumimos proteínas? Ese glucagón se sintetiza, se produce, se estimula el páncreas, se libera y va a actuar con las proteínas tratando de que este glucagón llega al hígado, saca azúcar del hígado, saca el depósito de azúcar del hígado, lo envía a la sangre, por lo tanto ese azúcar que va a la sangre llega al cerebro y ocurre lo que no ocurría con la insulina, la hormona de la saciedad. Como tenemos azúcar dando vuelta en sangre que llega al cerebro, no tenemos ni apetito, no tenemos somnolencia. Por eso se la denomina justamente la hormona de la saciedad. Y por último, un grupo hormonal que yo creo de los más importantes es el grupo de los eicosanoides. Eicosanoides son unas superhormonas que nuestras células, cada una de ellas, la sintetizan, la producen a través de la membrana celular. Todos tenemos eicosanoides. Hay que saber que hay 2 tipos y 2 grupos de eicosanoides que son los favorables y los desfavorables. Los grupos de eicosanoides favorables, hormonas buenas, son aquellos que nos producen vasodilatación, por lo tanto disminuye el riesgo de tener patología hipertensiva, disminuye la agregación plaquetaria, por lo tanto desaparece prácticamente el riesgo de tener patología, trombosis, coagulopatías, etc. Tenemos que este tipo de grupo de hormonas favorables son antiinflamatorias, disminuyen los dolores, disminuyen los riesgos de tener patología neurológica, aumentan nuestra inmunidad, por lo tanto disminuye la posibilidad de tener infecciones y cáncer, y fundamentalmente disminuyen la patología a nivel dermatológica, disminuyen la patología reumática y disminuyen la posibilidad de tener patología alérgica bronquial. Estos son los eicosanoides buenos. Los malos justamente hacen el efecto diametralmente opuesto. ¿Con qué equilibramos a los eicosanoides? Como decíamos hoy, los macronutrientes encargados de modular o de equilibrar a los eicosanoides son las grasas. Para eso tenemos que saber que tenemos 2 tipos de grasas. Las grasas saturadas, que son las grasas sólidas a temperatura ambiente, por ejemplo la grasa del pollo, la piel del pollo, la grasa mezclada en las carnes rojas, etc. Y por otro lado tenemos las grasas insaturadas, que son las grasas líquidas a temperatura ambiente y que, como seguramente la población tiene una confusión muy importante, tengo que explicarles qué son las distintas grasas insaturadas. Hay 3 tipos de grasas insaturadas y las más importantes son las omega 6 y las omega 3, porque justamente de ellas va a depender el equilibrio o el desequilibrio de los eicosanoides citados. Están primero las grasas omega 9, por ejemplo, contenidas en el aceite de oliva, contenidas en las aceitunas, almendras, avellanas, maníes, paltas, etc. Estas son grasas muy buenas que no actúan y no modifican a los eicosanoides. Sí, ahora tenemos las grasas omega 6, que la tenemos fundamentalmente en algunas frutas, algunas verduras, algunas carnes, pero sobre todo en los distintos aceites vegetales, por ejemplo, aceite de girasol, aceite de maíz y aceite de soja. Estos aceites, lamentablemente, en la dieta occidental tenemos un consumo muy exagerado. Si hacemos la diferencia o observamos lo que ocurre en Japón o en el grupo de los esquimales, ellos tienen un
equilibrio entre omega 6 y omega 3 muy importante. Cada gramo y medio de omega 6, 1 gramo de omega 3. Ese equilibrio hace que ellos prácticamente no sufran de enfermedades cardiovasculares, no tengan cáncer, no tengan asma, no tengan Alzheimer y ningún otro tipo de enfermedades crónicas. Lamentablemente, el desequilibrio que ocurre hoy en el mundo occidental y en nuestro país nos está llevando a tener un exceso de inflamación. Este exceso de inflamación que todo el mundo y sobre todo la comunidad médica lo conoce, lo que no conoce la comunidad médica es, o no quiere entender, es que esta inflamación depende del equilibrio o el desequilibrio de este grupo de hormonas llamados eicosanoides. Si tenemos equilibrado a este grupo de hormonas, vamos a tener promoción o promover salud y bienestar. Si este grupo está desequilibrado, se va a promover lo que es la inflamación y, por supuesto, la aparición de las distintas enfermedades crónicas.